Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. Retomamos el trabajo después de las vacaciones y vamos a comenzar donde lo habíamos dejado. Habíamos empezado una serie de vídeos dedicados a la creación de terrenos realistas con 3D Studio Max y algunas aplicaciones externas. Hasta ahora hemos cubierto la introducción a dos programas que son World Creator y Gaea, así que si queréis ver cómo se usan estos programas y cómo podemos generar este tipo de geometrías utilizando estas herramientas, podéis ver los tutoriales anteriores. Y lo habíamos dejado justo en la parte de texturizado. Aunque hemos visto cómo se puede texturizar dentro de World Creator y dentro de Gaea, y hemos visto que se pueden hacer cosas muy interesantes, os comenté en aquellos vídeos que a veces también puede ser útil texturizar nuestros terrenos dentro de 3D Studio Max, lo cual nos va a permitir tener ciertas ventajas, sobre todo en cuanto a la resolución de nuestras texturas. Si este es un terreno, imaginaros, de 5 kilómetros por 5 kilómetros, aunque exportemos una textura de 16K desde estas herramientas, siempre vamos a estar algo limitados en cuanto a la resolución de nuestros terrenos. Puede ser suficiente quizás para cuando queremos ver el terreno de lejos, a larga distancia, pero en este caso vamos a cubrir cómo podemos crear texturas que luego podamos utilizar con herramientas como por ejemplo nuestro Falloff o con herramientas como un gradiente para texturizar por slope, por altura, etc. Antes de que veamos cómo trabajar dentro de 3D Studio Max, en el vídeo de hoy lo vamos a ocupar viendo cómo podemos generar texturas de gran escala, ya que si tenemos texturas de 1 metro por 1 metro, aunque utilicemos técnicas, por mucho que intentemos disimularlo, se va a notar la repetición. Es decir, si repetimos en una textura de 1 metro 5 kilómetros por 5 kilómetros, va a ser bastante evidente el tileado. Así que el primer paso, incluso antes de ponernos a trabajar dentro de 3D Studio Max, es ver cómo podemos crear texturas de 10 metros por 10 metros o 20 metros por 20 metros que luego podamos utilizar usando estas estrategias. Así que voy a dividir este vídeo en dos. Si os interesa ver cómo podemos crear texturas de gran escala, acompañadme y lo vamos a hacer usando Quixel Mixer. Vamos a utilizar Mixer simplemente porque es gratuito y todo el mundo tiene acceso a esta herramienta, pero también lo podríamos hacer directamente en Photoshop o, por ejemplo, con herramientas como Sustain Designer. En mi canal tenéis un poco de información de todo tipo. Si queréis aprender Sustain Designer también podéis ver vídeos al respecto. Dentro de Mixer, lo primero que necesitamos es tener en nuestra librería local una serie de superficies, las superficies que creemos que van a ser útiles para nosotros. Para hacer esto es extremadamente sencillo. Simplemente abrimos la herramienta de Bridge, que tiene Megascans, que imagino que ya todos vosotros conocéis. A mí me gusta filtrarlo por superficies, porque lo que estoy buscando son superficies, y como estoy intentando hacer un terreno grande, pues si ya puedo encontrar aquí texturas de gran tamaño, mejor que mejor. Así que suelo empezar, por ejemplo, buscando texturas de más de 8 metros, que como veis hay muy poquitas dentro de Megascans, pero algunas hay. Las voy descargando, luego voy bajando quizás entre 4 y 8 metros, voy filtrando, voy descargando aquellas que me gustan. Pues si me gusta esta textura, me la bajo a mi librería local. Es importante que la ruta de la librería sea la misma dentro de Bridge y dentro de Mixer. De esa manera, cuando nosotros ahora abramos nuestro Mixer, tendremos aquí en nuestra librería local todas las texturas o todos los materiales que nos hayamos ido descargando previamente en Bridge. Esto se actualiza en tiempo real y es muy cómodo trabajar de esta manera. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos para este propósito en concreto, que es crear una superficie de gran tamaño y que en un render no se vea repetido o no se vea tileado, como le llamamos normalmente, es definir áreas grandes. En la pestaña de Setup de Mixer podemos definir el área con el que queremos trabajar. Yo normalmente le voy a poner 10 metros por 10 metros porque hay un salto muy grande de 10 a 100 metros. Y lo que va a hacer el software es que si yo le pongo, por ejemplo, 10 metros y ahora le digo, oye, quiero trabajar con una textura, por ejemplo, vamos a seleccionar esta textura. Él va a repetir esta textura la cantidad de veces necesarias para que ocupe 10 metros. Es decir, si la textura era de 1 metro por 1 metro, la tendrá que repetir pues 10 veces. Si la textura era de 2 metros, la tendrá que repetir 5 veces. Si vamos aquí a la pestaña de Layers, veremos que en este caso en particular el software ha repetido esta textura 5 por 5. Luego la textura original era una textura de 2 metros. Bien, esto es muy útil porque así automáticamente el software hace por nosotros parte del trabajo. Imaginaros que yo digo, no, pero yo quiero una textura de 20 metros. Bueno, pues lo único que tenéis que hacer aquí es poner 10 por 10. Esto ya sí lo tenemos que hacer
de forma manual. Bien, vamos a ver entonces, una vez configurado el tamaño de nuestra textura, yo le voy a poner 8K porque creo que es más que suficiente para el propósito que tenemos, para texturizar una montaña que normalmente la vamos a ver desde bastante lejos, y vamos a empezar a incorporar desde nuestro local library algunas texturas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con algunas texturas como así muy verdosas, como puede ser este Nordic Moss. Vamos a crear primero un terreno genérico que podría servir para las partes verdes de nuestra montaña. Luego vamos a hacer quizás un terreno más como de tierra o como rocoso, y con eso yo creo que podemos tener suficiente información. Antes de ponernos a trabajar, a mí personalmente me gusta trabajar en el modo albedo, que es la tecla 2, o aquí arriba lo podéis seleccionar, porque así no me distraen los reflejos ni nada por el estilo. Y lo primero que podremos notar es evidente, esta textura se repite 5 veces por 5 veces y se ve un poco feo la repetición. Lo que vamos a ver ahora es ciertas estrategias que podemos utilizar para quitar esa repetición. Podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, podemos duplicar la capa, con control D duplicamos la capa, y ahora lo que podemos hacer es mezclarlas, pero con diferentes parámetros. Por ejemplo, si la de arriba la tenemos en 5×5, pues quizás esta la podemos poner en 3×3. Obviamente esto ya va a hacer que haya algunos detalles más grandes de lo normal, pero los vamos a intentar camuflar. Vamos a intentar que esta textura pues no ocupe tampoco demasiado, ¿veis? Entonces con esto, al darle una escala distinta, ya hemos conseguido en parte eliminar nuestro tileado. Por defecto, tened en cuenta que Mixer hace un blending basado en la altura, es decir, va a poner esta textura a la altura que nosotros tengamos indicada aquí. Es decir, todo lo que quede por debajo de 0 en la textura anterior o en el material anterior quedará sustituido por esta nueva textura. Si desactivamos esta pestaña, lo que vamos a hacer es desactivar el blend, es decir, ahora mismo la opacidad está puesta al 100% y por lo tanto solo vemos la textura de arriba. Si ponemos opacidades menores, veremos una mezcla entre las dos texturas. Luego, es muy interesante este Height Blend, ya que nos permite sustraer solamente algunas partes de nuestra textura. También quizá podemos ir jugando con el offset, ¿no? Como para darle un poquito más de variación, para que no coincida tanto, y intentemos encontrar aquí, incluso podemos rotar 90 grados una de las texturas, y fijaros que poco a poco vamos eliminando ese tileado, esa sensación de repetición de nuestra textura. Hemos pasado de una textura de 2 metros a una textura de 10 metros con bastante facilidad. Y podemos continuar añadiendo capas. Vamos a añadirle, por ejemplo, vamos a ver si encontramos aquí algo ligeramente diferente. Vamos a ver, por ejemplo, estas piedritas, ¿no? Esto es cuestión de ir probando. La verdad es que no tengo nada ahora mismo en mente. Voy a ir simplemente probando, pues a ver cómo queda. Y si no me gusta, pues borramos la capa. Y bueno, aquí vemos que esto añade algunas piedrecitas, ¿no? En algunas partes. Podría ser interesante. No sé si me gusta del todo. Vamos a jugar un poco con el blend para poner un poco más altas las piedras. Quizás podemos hacer una cosa como esta, por ejemplo, y bueno, esto puede ser para que no sea tan perfecto, ¿no? Para que no se sienta que la montaña está tan cubierta de un césped tan perfecto. Quizá voy a hacerlo más pequeño, lo puedo multiplicar 3×3, por ejemplo, ¿no? Para que sea un poquito más pequeñas las rocas. Y aquí ya podéis ver que empieza, ¿no?, a ser visible claramente el patrón de la textura, es decir, la repetición de la textura que está debajo ahora empieza a ser claramente visible. Lo voy a exagerar un poco más para que se vea todavía mejor, ¿veis? Aquí se ve perfectamente cómo se repite nuestra textura. Luego, ¿qué podemos hacer aquí? Pues podemos hacer una mezcla que combine nuestro Height Blend, pero además con algún tipo de máscara. Para añadir máscaras aquí en Mixer, le damos botón derecho, Add Mask Stack, y ahora dentro de esta otra capa de máscaras podemos añadir, por ejemplo, vamos a probar con un noise primero. Vamos a añadirle un Perlin Noise. Si queremos visualizar la máscara, porque a veces es difícil trabajar sin visualizarla, podemos venir aquí y poner Layer Mask o la tecla 9 en nuestro teclado. Y aquí podemos ver la máscara que nos está creando nuestro software. Vamos a verla aquí, Layer Mask, y vamos a empezar a jugar un poco con esto. Vamos, por ejemplo, quizá le podemos añadir más octaves, para que no sea confuso, porque ahora estamos mezclando dos tipos de máscara. Estamos mezclando la máscara de altura que trae el propio material con la máscara de ruido. Voy a desactivar momentáneamente la máscara de altura para que nos podamos concentrar solamente en la máscara de ruido. Vamos a cambiar un poquito la amplitud, vamos a hacerlo quizás más exagerado, vamos a aumentarle la cantidad de octaves, vamos a hacer una máscara súper como marcada
Vamos a probar aquí, por ejemplo, vamos a ver la más exagerada, un poquito más grande tal vez. Bueno, una cosa como esta, por ejemplo, ¿veis? Y ahora lo que podemos hacer, volvemos al albedo, que sería el 2. Ahora ya solo con esa máscara hemos conseguido romper la perfección y ahora lo que podemos hacer aquí es mezclar ambas cosas. Ahora mezclamos la altura con nuestra máscara. Además de esto, si en lugar de, por ejemplo, tener una máscara como esta que tenemos aquí, queremos tener una máscara que sea pintada, lo que podemos hacer aquí, dejadme borrar este stack, lo que podemos hacer aquí es añadir un Paint Mask. Con este Paint Mask lo que nosotros vamos a poder hacer es manualmente remover aquellas características que creemos que están contribuyendo negativamente al aspecto de nuestra textura. Así que podemos combinar técnicas de todo tipo, pueden ser máscaras procedurales, como ruidos, pueden ser máscaras manuales, como esta que yo ahora estoy pintando a mano para tratar de quitarle un poco ese tileado a nuestra textura. Y así poco a poco vamos a ir tratando de identificar esas cosas que se repiten más veces para irlas quitando de nuestra textura. Y veis, hemos conseguido pues añadirle a nuestro terreno un poquito más de detalle, ya no es un terreno tan perfecto. Bueno, imaginaros que estamos contentos, quizá podemos revisar un poco el resto de canales, como el canal de Roughness, por ejemplo, el canal de Normales, etc. Una de las cosas positivas que tiene este sistema, aquí me he dejado, parece que a la hora de pintar he creado ahí un pequeño problema, pero bueno, no importa. A la hora de crear este sistema, lo bueno que tenemos es que vamos haciendo el trabajo de máscaras sobre todos los canales de forma simultánea. Si quisiéramos hacer esto mismo en Photoshop sería un poco más engorroso, tendríamos que ir canal por canal trabajando para poder tener lo mismo. Así que esto es muchísimo más práctico y nos permite tener resultados, en mi opinión, mucho más interesantes. Pero imaginaros que quedamos satisfechos y decimos, vale, esta va a ser una de mis texturas. Pues nos vamos aquí a exportar, le definimos una ruta donde lo queremos exportar, le definimos el tipo de formato que queremos utilizar, en mi caso Metalness me sirve, me da exactamente igual porque luego vamos a utilizar nada más que 2 o 3 de los canales que tenemos aquí y lo exportamos a nuestro disco con la resolución de 8K. El software hace su trabajo y tendremos nuestras texturas. Cuando termine de exportarse vamos a crear otra textura más, ligeramente distinta, y lo daremos por finalizado. En el próximo vídeo vamos a ver cómo utilizar estas texturas que acabamos de crear para materializar nuestra montaña. Vamos a repetir el proceso, pero ahora con otro tipo de textura. Vamos a trabajar también con una textura de 10 metros por 10 metros y vamos a tratar de crear algo un poco más rocoso, tal vez. Por ejemplo, voy a comenzar como base con esta textura de rocas, ¿no? Vamos a tener algo parecido a lo que teníamos antes, se va a notar mucho la repetición, porque normalmente estas texturas pues son eso, de 1 o 2 metros y nosotros queremos hacer una de 10 metros. Bueno, en este caso se repite por 2, así que tampoco está tan mal, pero vemos que la repetición se nota bastante, ¿no? Creo que la voy a repetir, de hecho, vamos a hacerla más grande, vamos a repetirla 4×4. Lo primero que vamos a hacer es duplicar la textura. Esta es una estrategia rápida, no es quizá la más realista del mundo porque vamos a ponerle encima ahora una textura a la mitad de escala y por lo tanto si se ve mucho, si se hace muy evidente, pues no va a quedar bien, pero es muy rápido. Entonces es una cosa que me gusta hacer normalmente porque con muy poco trabajo, con 4 clics, podemos romper bastante la repetición de nuestra textura. Y de últimas, esto es algo que vamos a poner a gran escala, que no se va a ver con mucho detalle y que por lo tanto pues no me importa mucho que no esté perfecto. Quizás aquí podemos añadirle un Paint Mask, podemos venir aquí y quizás vamos a poner un flow de 10, por ejemplo, y vamos a pintar con un tamaño más o menos grande. Voy a quitar algunas de estas características. Al tener un flow de 10 no las quitamos completamente, sino que simplemente las camuflamos un poquito para que no sea tan evidente esas zonas de repetición que están empezando a aparecer. Bueno, ya tenemos con esto una parte del trabajo hecha y ahora pues simplemente voy a ir probando, vamos a ir experimentando. Por ejemplo, vamos a ponerle algún tipo de, tal vez de este moss, vamos a ver cómo queda. Y como os digo, pues es cuestión de ir probando, de ir viendo cómo queda, hasta encontrar un look interesante. Aquí lo que estoy buscando es hacer una especie de zona rocosa, pero como con zonas también un poco verdes, ¿no? Bueno, pues no está mal, podemos jugar aquí un poco con la altura. Una cosa que podéis hacer también, que hemos visto en los vídeos anteriores sobre Mixer, acordaros que podéis hacer esto para obligar a que la textura se proyecte sobre la geometría que tenemos debajo. En este caso no me interesa mucho porque me interesa precisamente que las capas sucesivas que vamos a ir introduciendo vayan rompiendo la perfección. Y aquí es donde se empieza a hacer útil, pues para que no esté justamente en todos los lugares en la misma posición, aquí es donde podemos empezar a meter
máscaras, por ejemplo. Vamos a meterle a esto una máscara de tipo ruido. Vamos a meterle un noise, un Perlin noise, tecla 9 para podernos concentrar en la máscara, y si nos molesta que la máscara de altura esté en medio, pues la desactivamos un momento para podernos concentrar solamente en nuestra máscara de ruido. Vamos a hacer una máscara bastante grandota, como para romper un poco esa perfección. Vamos a meterle bastante detalle, así pues va a quedar un poco más natural, como con tanto ruido suele quedar un poco mejor. Y ahora quizás activamos nuestra mezcla de altura y veis, hemos conseguido una zona con más importancia y otras zonas con menos importancia, que es justo lo que quiero conseguir. Si veo que es muy exagerado el efecto, pues nada, podemos venir aquí e ir cambiando un poco los parámetros para que sea un poco menos agresivo. Vamos a meterle un poco menos de amplitud para que se disimule un poco el efecto. Y una cosa como esta, por ejemplo. ¿Veis? Ahora tenemos ahí como ese musguito, pero lo hemos puesto de tal manera que no está en todas partes, está solamente en algunas zonas. Y vamos a continuar añadiendo, por ejemplo, estas roquitas. Vamos a ver estas roquitas qué tal quedan, como esta, que tiene como unas zonas así interesantes. Vamos a esperar a que se cargue. Y vamos a ponerlo más alto, vamos a tenerlo más arriba. Quizás podemos empezar a jugar con el orden, ¿no? Tal vez nos interesa que el orden no sea exactamente este que estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a ir probando. Podemos probar con la opacidad también, si no queremos que tenga un protagonismo tan grande. Lo voy a llevar un poquitín más abajo. Veis que hemos empezado de una textura súper tileada, es esta que teníamos aquí, que se repetía un montón de veces, esta de aquí. Y poco a poco hemos ido trabajando la textura para quitarle esa sensación de repetición. Vale, yo creo que esto puede estar bastante bien. Vamos a continuar, vamos a explorar ahora, para que veáis otras cosas que podemos hacer, vamos a explorar otra técnica que podríamos utilizar. Vamos a ver si encuentro por aquí otro tipo de rocas. Vamos a probar con esta, aunque no tiene nada que ver, es una roca así más volcánica, pero vamos a probar para que entendáis un ejercicio que quiero que veamos de otro tipo de máscara que podemos crear también bastante interesante dentro de Mixer, ¿no? Si os fijáis aquí, voy a desactivar las capas superiores. Lo que podemos hacer aquí es crear una máscara que sea como un splatter, es decir, que se distribuya aleatoriamente sobre la superficie. Esto está pensado más para los típicos atlas que utilizamos dentro de estas herramientas, pero podemos crear nosotros una máscara a mano. Es decir, podemos venir aquí, por ejemplo, añadirle un mask stack, y aquí lo que voy a hacer es crear primero un círculo para mascarear toda la parte exterior. Vamos a crear un círculo de 1 por 1. ¿Veis? Esto nos da este círculo exterior. Voy a poner la visión de máscara para que lo podáis entender mejor, y vamos a desactivar el blend de altura para que sea todavía más claro. Y veis, tenemos un círculo. Bueno, lo que vamos a hacer es darle un poquito más de espacio para que el círculo quede un poco más centrado, y ahora este círculo lo que vamos a hacer es con efectos de máscara. Veis que aquí tenemos las máscaras que podemos añadir, ruidos, patrones, etc. Y aquí tenemos efectos de máscara. Todo esto lo cubrimos en mis vídeos introductorios a esta plataforma. Y ahora lo que puedo hacer aquí es pues crear un degradado para hacer como pues una zona central. Si nos vamos aquí vais a ver que hemos creado pues un degradado donde hay o no hay de nuestra textura. Y ahora por último lo que podemos hacer aquí es meterle un noise, pero utilizando modos de fusión que no sean normal, que pueden ser, por ejemplo, sustraer, si queremos quitar todas las partes blancas, que puede ser multiplicar, si queremos quitar las partes negras, por ejemplo, me voy a ir con sustraer, que creo que va a ser más interesante. Y vamos a ir jugando aquí un poco para tratar de crear una máscara que esté bastante bien. Estamos intentando hacer simplemente como un manchón aleatorio a partir de nuestra textura. Vamos a quitarle un poco de frecuencia para que sea más exagerado. Pues más o menos por ahí creo que puede estar bien. ¿Veis? Hemos creado, por lo tanto, un manchón en el centro de nuestra textura. Pero lo que podemos hacer ahora es utilizar un scatter. Este scatter lo que va a hacer es que va a coger este manchón que nosotros hemos creado previamente y lo va a distribuir aleatoriamente por nuestra superficie. Y aquí podemos configurar la densidad, por ejemplo, ¿veis? Podemos tener más o menos manchones, podemos configurar pues variación en el brillo, si queremos que haya zonas de mayor intensidad, de menor intensidad, podemos ir jugando con un seed, y esto lo que nos va a dar fundamentalmente pues es mucha aleatoriedad, ¿veis? Vamos a ir probando hasta que encontremos algo
que nos resulte interesante. ¿Veis? Esto, por ejemplo, me parece que puede ser interesante. Son todo estrategias, como veis, para ir rompiendo esta perfección que nos daba originalmente la textura. ¿Veis? Y de esta manera vamos construyendo poco a poco una textura de mayor escala. Aquí creo que vamos a darle un poco de tamaño para que no sea tan agresivo. Y por último, por ejemplo, podríamos venir aquí y añadirnos, vamos a buscar algo así como muy verdoso. O tal vez esta otra textura, este Sandy Ground. Vamos a probarlo. Y una cosa que podemos hacer también es invertir la altura, es decir, si en lugar de que se ponga por abajo, se ponga por la parte superior, es decir, en las partes más altas, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Y ahora podemos ir, ¿veis? Aquí, decidiendo que ese musgo aparezca sobre las zonas más altas de nuestra textura, sobre, pues no sé, las zonas más elevadas. No queda muy bien porque es una textura un poquito de un color muy diferente, así que vamos a probar con otro distinto. El color de las texturas se puede cambiar, es decir, por ejemplo, esta roca de aquí tiene un color más rojizo que el resto de la textura. Si queremos podemos venir aquí y podemos alterar esto, es decir, podemos venir aquí y podemos ir cambiando el color de las texturas, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues puede ser útil en algunas circunstancias. Por ejemplo, este color me gusta un poco más, ¿no? Es más ese verde que yo tengo en mi cabeza o ese amarillento. Vamos a probar con otra textura, quizás. Vamos a ver, por ejemplo, con esta de aquí, ¿no? Este Nordic Moss. Lo que quiero es que no sea tan rocoso, sino que haya algunas zonas un poco más verdes. Estoy pensando en esto como para ser, pues, partes de la ladera de la montaña que no son verticales, que no son el risco, que no son este cliff, pero que tampoco quiero que sean perfectamente verdes, para añadirle sobre todo un poco de aleatoriedad. Vamos a ver cómo queda si lo empezamos a meter por abajo. Sí, yo creo que esto puede estar bien. Vamos a jugar un poco con la máscara. Vamos a probar a invertirla, por ejemplo, a ver qué pasa si la ponemos en las partes más altas. Bueno, también puede funcionar de esta manera. Yo creo que está mejor cuando lo ponemos desde abajo, ¿no? Este noise. Y por último, ahora lo que vamos a hacer es, lo voy a subir un poquitín más. Y ahora le vamos a añadir algún tipo de máscara, por ejemplo. Vamos a ir rápido. Vamos a añadirle un noise, un Perlin noise. Y aquí vamos a crear, pues no sé, un tipo de noise así como genérico. Una cosa como esta, por ejemplo, creo que puede estar bien. Y con esto, veis, hemos creado una textura distinta. La exportamos nuevamente y ya tenemos dos texturas para empezar a trabajar en el próximo vídeo a la hora de crear la texturización o la materialización de nuestro terreno de gran escala. Como siempre, espero que os haya resultado interesante y hayáis podido aprender algo útil para vuestros proyectos. Nos vemos en el siguiente vídeo donde aprenderemos cómo aplicar estas texturas a nuestro terreno de gran escala. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.